Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Bueno, me alegro, feliz de estar aquí un domingo más reunidos. Un hombre llamado Andrew Van der Bilg, si lo pronuncié bien, conocido como Hermano Andrés y se hizo famoso también como el contrabandista de Dios, fue un soldado en la guerra colonial en Indonesia. Tras su conversión, Dios lo llamó a una misión especial. Durante la Guerra Fría, contrabandeaba Biblias a países comunistas como la Unión Soviética, China y Cuba, donde poseer una Biblia era ilegal y podía costar la cárcel o incluso la vida de la persona. El hermano Andrés cruzaba fronteras en un Volkswagen escarabajito cargado de Biblias ocultas. Y él, antes de cruzar cada control, hacía lo que él llamaba la oración del contrabandista. Y él decía: Señor, que hiciste y abriste los ojos de los que no podían ver, haz que en este momento se cierren los ojos de los que pueden ver. Y milagrosamente durante 20 años no perdió una sola Biblia, sino que siempre pudo pasar. El hermano Andrés desobedecía leyes humanas, opresivas, para obedecer el mandato divino de llevar la palabra de vida a los perseguidos. Su vida nos recuerda que ninguna frontera, ley o amenaza humana detiene el avance del Evangelio cuando obedecemos a Dios por encima de los hombres. Y la historia que vamos a estudiar esta mañana en Hechos 5, continuando con nuestra serie, es bastante similar. Hoy aprenderemos que no hay cárcel, ni ley, ni amenaza humana, ni candado que pueda detener el avance del Evangelio. Y también seremos desafiados con una verdad incómoda. Y es que a veces, para ser fieles a Dios, es necesario desobedecer a los hombres. Así que teniendo esto en mente, les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 5, los versículos 17 al 32. Dice así la palabra de Dios. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron al amanecer en el templo y enseñaban. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Así que volvieron e informaron: encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas. Pero cuando abrimos, a nadie encontramos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó: miren, los hombres que pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces, el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo, no fuera que lo apedrearan. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en la cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado
a los que le obedecen. Queridos hermanos, lo que acabamos de leer es la palabra de Dios que llega a nosotros de manera perfecta, inspirada por su Espíritu Santo. Les invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque podemos estar aquí en torno a tu palabra. Y venimos, Señor, reconociendo tu soberanía, reconociendo que sos el Dios que abre puertas que nadie puede cerrar. Te pedimos, Señor, que al estudiar este pasaje rompas los cerrojos del miedo en nuestros corazones, que nos des la valentía que tuvieron los apóstoles para tener la misma obediencia de ellos. Yo te pido, Señor, que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuya. Amén. Bueno, para entender la magnitud de lo que acabamos de leer, necesitamos recordar dónde nos quedamos en el domingo antepasado, cuando continuamos con esta serie. Necesitamos recordar qué es lo que había pasado. No podemos desconectar el versículo 17 del versículo 16. El domingo antepasado vivimos un momento glorioso en la historia de la iglesia primitiva. Vimos cómo Dios limpió la casa, gracias, con el juicio sobre Ananías y Zafira, enseñándonos que la santidad es necesaria, es un precedente para la llegada del poder. Y vimos que como resultado de esa pureza, la iglesia experimentó un avivamiento tal que multitudes eran sanadas y liberadas. La iglesia estaba en su mejor momento. Estaba unida, purificada, era santa y era poderosa. Pero hermanos, graben esto en su mente. El avivamiento siempre despierta al enemigo. No podemos tener el poder de Hechos 5, 2 al 16, que estudiamos el domingo pasado, sin provocar la furia de Hechos 5, 17. La luz siempre irrita, molesta, encandila a los que aman las tinieblas. El éxito espiritual de la iglesia se convirtió en una amenaza insoportable para el sistema religioso de ese momento. Y hoy veremos el contraataque. Veremos el choque definitivo de dos reinos. Por un lado, el reino de los hombres, el gobierno, la ley, los que mandaban, movido por celos y confiando en su estructura. Y por otro lado, el reino de Dios, movido por la vida, que usa ángeles para abrir las puertas y traer liberación. Y estructuré el sermón de esta mañana en 3 puntos. Vamos al primero de ellos, que es el punto 1, una libertad con propósito. El versículo 17 dice, pero levantándose el sumo sacerdote, se llenaron de celos. Aquí está el diagnóstico del corazón humano que no tiene a Dios. La motivación del ataque no fue la defensa de la verdad, no era ellos como autoridad eclesiástica diciendo, no, somos celosos de la palabra, no, queremos guardar la santidad. Eran los celos. Ellos no era amor por la tradición, no era por la ley de Moisés. Los apóstoles eran populares. La gente los amaba. Vemos incluso que de otras ciudades ya empezaban a sacar a su gente para que puedan ser sanadas. O sea, su impacto era más allá de Jerusalén. Los líderes religiosos sentían que estaban perdiendo su público, su clientela. Recordemos que vimos en Lucas que todo el sistema religioso se había vuelto un gran negocio para ellos. Así que para frenar esta amenaza, usan su mejor recurso, la cárcel pública. Intentan encerrar, parar ese movimiento. Pero aquí ocurre algo maravilloso en el versículo 19. Dice, pero un ángel del Señor. Y permítanme explicarles la ironía y lo espectacular que es esto. Porque habla así con mucho énfasis de quiénes son los que están ahí. Habla de los saduceos. Entonces el texto nos dice específicamente que quienes arrestaron a los apóstoles
eran la secta de los saduceos. Y según Hechos, capítulo 23, versículo 8, dice que los saduceos tenían una doctrina central. No creían en la resurrección, que ya lo vimos anteriormente en Hechos, que lo llamaron y dijeron, dejen de decir esas cosas, dejen de hablar de Jesús que resucitó, porque nosotros no creemos en esas cuestiones. Dice que no creen tampoco en espíritu y tampoco creen en ángeles. Entonces los saduceos, que eran el grupo de élite judío enfocados en el poder político y que no creían en nada sobrenatural, a diferencia de los fariseos que sí creían en la resurrección, para ellos los ángeles eran mitología para gente ignorante. ¿Y qué hace Dios? Les envía un ángel para burlar su seguridad, demostrando su poder soberano de manera irónica, demostrándole que eso en lo que vos no crees es exactamente lo que yo puedo usar. Dios usa aquello que el enemigo niega para derrotarlo. Dios no discute con los saduceos, los deja en ridículo demostrando su poder. Pero lo más importante no es cómo salieron, sino para qué salieron. Si yo fuera Pedro y un ángel me saca de la cárcel en medio de la noche, mi reacción natural sería, wow, gracias Señor, ya entendí el mensaje, no vuelvo a hacer eso. Me voy a mi casa, me quedo tranquilo hasta que las cosas se tranquilicen y después seguimos. Me voy a esconder. Pero escuchen la orden del ángel en el versículo 20. Dice, vayan, preséntense en el templo y hablen al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel los manda de vuelta a la boca del lobo. El ángel los libera de la prisión, no para que se vayan a casa a descansar, sino para que vuelvan al campo de batalla. Esto cambia radicalmente lo que es nuestra perspectiva de libertad. Muchas veces oramos, Señor, sácame de este problema financiero. Señor, líbrame de esta enfermedad. Señor, restaura mi matrimonio. Y Dios quiere hacer esas cosas en su eterna misericordia, muchas veces. ¿Pero para qué? ¿Queremos libertad para nuestra comodidad o queremos libertad para su gloria? Por eso mis oraciones es, Señor, obra en sanidad para tu gloria. Restaura este matrimonio para tu gloria. Porque la ecuación no se trata de nosotros. Todo se trata de la gloria de Dios. Dios no te libera solo para que estés tranquilo, sin deudas, sin problemas, seguro. Dios te libera para que cumplas con su plan, para que pueda glorificarse Él. Y noten cómo llama el ángel al evangelio. Dice, las palabras de esta vida. Y esto no se refiere solamente a vida en el sentido biológico, sino en el sentido de vida eterna, abundante y espiritual, que solo Cristo nos puede dar. Nos está diciendo, la razón por la que ustedes están aquí es para dar vida, para dar a conocer a Cristo y que ellos alcancen estas palabras que traen vida. En un mundo de muerte, controlado por líderes que mataron al Mesías, el mensaje de la iglesia no es una nueva religión, no es un nuevo código moral, es vida. Es vitalidad espiritual. Eso fue lo que Pedro le dijo a Jesús en el pasaje que leímos más temprano en Juan 6:68. Tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, preguntémonos hoy, ¿nuestro testimonio suena a religión o suena a vida? La gente de afuera, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, tus familiares, están muertos en sus delitos y pecados. Están ansiosos, vacíos. Ellos no necesitan que les prediques una lista de reglas morales. Necesitan que les muestres una vida que venció a la muerte, compartiendo con gentileza cómo Jesús transforma vidas reales, siendo vos testimonio de esa vida cambiada. Nosotros somos portadores de esas palabras. No usemos nuestra libertad para escondernos
en la comodidad de nuestras casas. No usemos el silencio de, mejor no me meto en eso, mejor les dejo nomás que sigan ellos con esas cuestiones. Usemos nuestra libertad para proclamar en nuestras casas, trabajos, vecindarios. Con mi esposa nos hemos preguntado muchas veces hasta dónde de repente, cuando estamos en reunión con amigos, tenemos que callar nomás y dejar que digan cosas. Cuando tenemos quizás la oportunidad de testificar, de hablar, de mostrar que en realidad no es así. Y hemos dicho, realmente tenemos que ser más intencionales en mostrar el Evangelio. Son cosas que nosotros reconocemos que tenemos que seguir mejorando y estoy seguro que ustedes también. Ser más intencionales, no escondernos, no guardarnos, sino poder glorificar a Dios. Sí, se van a burlar a lo mejor, sí, te van a ningunear, te van hasta poder llamar la atención a lo mejor en el trabajo, de pará con esas cuestiones, no molestes más. Pero nuestro llamado es hablar de estas palabras de vida. Queridos hermanos, Dios no nos libera de las prisiones para nuestra comodidad, sino para devolvernos al campo de batalla con mayor autoridad. El segundo punto de esta mañana es la farsa del control humano. Y los vemos en los versículos 21 al 26. El Sanedrín se reúne en todo su esplendor. Imagínense con las togas, barbas largas, la seriedad solemne. Estaba todo el senado de los hijos de Israel, dice. Mandan a buscar a los presos y el reporte de los guardias en el versículo 23 es devastador. Todo estaba perfecto por fuera. Los candados cerrados, los sellos oficiales intactos, los guardias en posición firmes sin haberse dormido. El sistema funcionó perfectamente. Toda la estructura estaba intacta. El único problema es que la celda estaba vacía. Hermanos, aquí hay una aplicación poderosa y también dolorosa para nosotros. Recordemos que estamos hablando de la estructura religiosa y cómo estos saduceos y todas las autoridades descansan en su estructura, en que las cosas funcionan porque tienen el ISO 9000, porque tienen todo su manual de procedimientos, porque cada uno sabe lo que tiene que hacer. Ahora me pregunto, ¿cuántas iglesias hoy son exactamente iguales? Funcionan, tienen una linda liturgia, tienen una buena doctrina, son ordenados en todo lo que se hace, cada uno sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer. Pero cuando abrimos las celdas para ver el corazón, encontramos finalmente iglesias vacías, que solamente seguían un manual, que solamente seguían lo que se les pedía y no había vida adentro. Tenemos el calabozo vacío o la estructura vacío. Podemos ser, o hay muchas iglesias quizás siendo, como la iglesia en Apocalipsis 2, del 1 al 7, que ya estudiamos años anteriores, a la que se decía que era una iglesia con doctrina sólida, que perseguía a los apóstatas, con una estructura organizada, que todo eso era bueno, pero que habían perdido su primer amor. Habían perdido su primer amor por Cristo y por sus hermanos. Un amor apasionado que impulse a cumplir nuestra misión del evangelismo. Queridos hermanos, seamos cuidadosos de no estar funcionando solamente porque el manual lo dice. No confiemos en nuestra estructura. Veamos nuestros corazones, veamos que realmente hay vida. Que no las cosas funcionen porque tienen que funcionar nomás. Jesús les dice a esa iglesia de Éfeso, en Apocalipsis, yo conozco tus obras. Has probado a los falsos apóstoles. Tenían doctrina correcta, pero habían perdido ese amor. Hermanos, no perdamos ese amor por los demás. Seamos una iglesia que está viva dentro y fuera del edificio. Entonces alguien va y cuando se percatan que está vacío, vemos que alguien avisa que los apóstoles están en el templo. Y el capitán va a buscarlos, pero miren, qué interesante el versículo 16. Dice, los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan.
Esto nos muestra la hipocresía total de estos líderes. Es la misma raíz de pecado que vimos con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira murieron porque les importaba más cómo se veían, cuál era su imagen ante la iglesia, que mostrarse verdaderamente ante Dios. Y estos líderes estaban espiritualmente muertos por la misma razón. Les importaba muchísimo que su reputación, que su imagen se mantuviera bien entre el pueblo, pero no les interesaba verse bien ante Dios. Ellos acaban de recibir un informe de un milagro, cárcel cerrada, pero los presos afuera. ¿Temieron a Dios? No. ¿Temieron al ángel? No. Temieron a la multitud. Eran esclavos de la opinión pública. No les importaba la verdad, les importaba su encuesta de popularidad. Y a veces la iglesia cae en esa misma trampa. Actuamos con temor hacia la cultura. Suavizamos el mensaje porque tememos al pueblo. Tememos que nos cancelen, que nos bloqueen, que nos dejen de lado. Tememos que nos llamen intolerantes. Pero una iglesia que teme al pueblo más que a Dios es una iglesia que ya perdió toda su autoridad, que ya perdió su norte. Queridos hermanos, podemos tener una iglesia con los edificios impecables, con la organización perfecta, pero si el amor y el espíritu no están, solo estamos custodiando un edificio que por dentro está vacío. El punto 3 de esta mañana es el conflicto de las lealtades. Y los vemos en los versículos 27 al 32. Y aquí llegamos al clímax del pasaje. Vemos el juicio. Entonces el sumo sacerdote los interroga y dice en el versículo 28, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas. Qué hermoso elogio es el que acaba de decirle a los apóstoles. Qué genial sería que nos digan lo mismo a nosotros, que digan, estos cristianos han saturado la ciudad del Luque de su mensaje de vida. Y entonces Pedro suelta la declaración que define la ética cristiana para siempre y que es fundamental para nosotros. El versículo 29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Y aquí la palabra es necesario implica una obligación divina absoluta. No es algo opcional. No es algo que me nace a mí, es algo que viene de Dios. Dios pone esa obligación divina sobre nosotros. Ese es el principio de nuestra lealtad suprema. El cristiano es llamado a ser un buen ciudadano. Somos llamados a pagar nuestros impuestos, respetamos las leyes, respetamos a nuestras autoridades, pero nuestra sumisión al Estado tiene un límite. Cuando la ley humana contradice la ley divina, el cristiano entra ahí en un gran dilema y no debe obedecer el mandato humano. Si el hombre dice, no hables de eso, y Dios dice, habla de eso, nosotros hablamos. Si la cultura dice, no, eso no es asesinato, pero la palabra de Dios nos dice, sí, eso es asesinato, nosotros decimos, eso es asesinato. Si el hombre dice, no, es igualdad, se aman, es matrimonio, pero la Biblia dice, eso no es matrimonio, queridos hermanos, eso no es un matrimonio. Tenemos que ser firmes donde lo humano contradice a lo divino. Y Pedro no se limita a defenderse. Él aprovecha el juicio para predicarle el evangelio a sus jueces. A los mismos que le acusaron y mataron a Jesús, él valientemente no solamente se defiende, sino que les predica el evangelio. Miren lo que dice. Les habla de la cruz. Dice, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz, Pedro no suaviza el pecado.
les dice la verdad. Les habla de la resurrección. Les dice, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Les muestra la exaltación. Dice, a él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador. Y este título no es cualquier cosa. Príncipe y salvador. Jesús tiene el derecho absoluto de mandar sobre nuestras vidas. Por eso es necesario obedecerle. Él es nuestro príncipe. Él es nuestro rey. Él es el que manda. Él es el que está en control. Y además es nuestro salvador. Él tiene el poder de perdonar. Fíjense el final del versículo 31. Para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Qué gran demostración de gracia. Pedro les está ofreciendo el perdón a los mismos hombres que asesinaron a Jesús y que ahora lo están juzgando a él. Les está diciendo, aunque ustedes lo mataron a él, si se arrepienten y lo reconocen como su Salvador y como su Rey, él puede ser tu Salvador hoy mismo. Queridos hermanos, Dios nos llama a una lealtad superior. Hoy la presión no viene quizás con cárcel física, pero viene con presión ideológica, familiar, laboral. Te van a decir, guarda tu fe para vos. Está bien, respeto, pero eso es tuyo. No tenés por qué estar hablando sobre eso con los demás. No hables de Jesús en el trabajo. En ese momento recordemos lo que dice Hechos 5:29, no como una carga, sino como un ancla para nuestra alma. Lo siento, pero tengo un príncipe superior y tengo que obedecerle a él. Debo hablar estas palabras de vida. Nosotros sabemos el resto de la historia. Por el versículo 40, por ejemplo, que esta respuesta les costó bastante caro. Fueron azotados. Y es interesante que mencione el ser azotados porque algunas iglesias dicen que si lo que estás haciendo es de Dios, nada malo te va a pasar. Ahí tienes el ejemplo de los apóstoles que fueron liberados de la cárcel porque el Señor quiere prosperidad para tu vida. Y aquí nomás de seguido, es cierto, los liberó de la cárcel, pero después fueron azotados. Las promesas del Evangelio no son que no vas a sufrir, no son que todo va a ser prosperidad, no es que todo va a ser color de rosa, es que todo va a ser según lo que Dios quiere. La soberanía de Dios los liberó de la cárcel, pero no de los azotes. La obediencia a Dios no te garantiza que no vas a sufrir. Te garantiza que tu sufrimiento tiene sentido porque estás del lado correcto de la eternidad. Esta mañana nos toca también celebrar la Santa Cena. Y qué mejor momento que recordar el momento de mayor obediencia que Jesús mostró a su autoridad, al Padre. Jesús obedeció al Padre hasta la cruz por nosotros, diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el pasaje de esta mañana, vemos que sus apóstoles vivieron esa misma obediencia y nosotros somos llamados a vivir esa misma obediencia. Cuando el no del hombre choca con el sí de Dios, la obediencia no es una opción para debatir, es una necesidad para sobrevivir y cumplir con nuestro propósito. Queridos hermanos, quiero que cada uno miremos nuestro propio corazón. El mensaje es claro, salvados para su misión. Dios abrió las puertas de la cárcel no para que los apóstoles huyeran, sino para que las palabras de esta vida siguieran fluyendo. Quizás hoy te das cuenta de que has estado viviendo un poco como esa iglesia en Apocalipsis, cuidando celdas vacías, haciendo la estructura nomás, viniendo los domingos acá, haciendo la oración, pero no guardando nuestro corazón, no buscando realmente el primer amor. Tenemos la religión, tenemos asistencia al culto, tenemos los cerrojos intactos, pero hemos perdido ese primer amor. Nos falta la vida en el Espíritu.
Nos hemos vuelto un experto en mantener la estructura, pero nos hemos olvidado de preguntar a nuestro hermano cómo está, si está bien. Hoy Jesús se presenta ante nosotros como príncipe y salvador. Como salvador, Él ofrece perdón por todos nuestros pecados y también por nuestra cobardía, por nuestra hipocresía. Él ofrece darnos vida donde solo hay religión muerta. Su sangre es suficiente incluso para los que como el Sanedrín le dieron la espada. Pero como príncipe, Él exige tu lealtad y la mía de manera absoluta. Él no acepta el segundo lugar. La pregunta no es si vas a ser obediente. Todos obedecemos a alguien. La pregunta es, ¿a quién vas a obedecer? ¿A la presión pasajera de la cultura, de tus padres, de la familia, de tu trabajo? ¿O al Rey eterno que tiene palabras de vida eterna? Que el Espíritu Santo nos dé la valentía de Pedro para decir hoy, en mi casa, en mi trabajo, en mis estudios, en mi vida, es necesario obedecer a Dios. Hoy Dios nos llama a ser los contrabandistas de Dios. Ahora, nuestro contexto no precisamente es llevar Biblias en lugares prohibidos. Es llevar las palabras de vida a hogares donde no es recibida la palabra, a trabajos seculares, a culturas que rechazan el Evangelio. No con libros ocultos, sino con palabras valientes y vidas transformadas. Cueste lo que cueste. Que el Señor nos ayude a hacer esto realidad. Les invito a orar. Señor Jesús, te reconocemos como nuestro autor de vida, como nuestro príncipe y como nuestro salvador. Te pedimos perdón por todas las veces que hemos temido más a los hombres que a tu rostro. Perdónanos por cuidar estructuras vacías en lugar de corazones. Gracias por tu evangelio que ofrece perdón y arrepentimiento incluso a cada uno de nosotros que fallamos. Y hoy, Señor, decidimos ser obedientes a vos. Danos la valentía de tu Espíritu para volver a nuestros lugares de influencia y hablar todas las palabras de esta vida, cueste lo que cueste. Porque eres digno de obediencia. Y no hay cosa mejor que la gente pueda conocer que a ti, Señor. En tu nombre oramos.